Si nos proyectamos hacia el pasado, podemos observar las grandes manifestaciones culturales a lo largo de la historia. Por ejemplo, la arquitectura e ingeniería inca, así como también, por ejemplo, la gran capacidad administrativa del propio Zapa Inca, que acompañado de su colla, podían obviamente gobernar todo el Tahuantinsuyo. Es de gran enigma y pregunta justamente cuáles fueron las formas administrativas para que se desarrollase todo este tipo de civilización bastante tecnológica y bien hecha. ¿Cuáles fueron justamente esas influencias que lograron justamente construir a lo largo de la historia lo que consideramos hoy día ciencia administrativa? Justamente es lo que trataremos de responder el día de hoy. Soy Rodrigo Quispe Sosa y esto es La historia en la administración. Aquí reportando desde la Plaza de San Cristóbal, tenemos el agrado de darle la bienvenida. Desde la antigüedad, los filósofos tuvieron gran aporte dentro de la administración. Por ejemplo, desde Sócrates, mucho antes de Cristo, se narra en su diálogo y discusión con Nicómano que la administración vendría a ser una suerte de talento mucho más externo de la experiencia y del conocimiento. Es así que su discípulo Platón trata de investigar un poco más de cómo la administración se aplica dentro de la población, por lo cual narra acerca en su libro La República, acerca de las diferentes formas de democracia y la correcta administración pública. Siguiendo con el hincapié, tenemos a Aristóteles en su libro La Política, que justamente también narra acerca de cuáles son las diversas formas de poderío dentro del gobierno. Dentro de ellos, por ejemplo, se encuentra la monarquía, la aristocracia y la democracia. La democracia principalmente como poder del pueblo y la aristocracia como el poder de los mejores. La monarquía simplemente siendo una cabeza única, monocéfala, de poderío de todo el gobierno. Muy bien, y seguimos con nuestro trajín de las diferentes influencias de la filosofía. Tenemos a la filosofía moderna, a Francis Bacon, un filósofo matemático, lógico inglés, que principalmente nos narra un principio bastante importante que luego se adherirá a la administración, el principio de prevalecer lo principal y lo esencial antes que lo accesorio. De igual forma también René Descartes, en su libro El método cartesiano, este filósofo matemático lógico que nos provee de diferentes herramientas hasta el día de hoy, establece diferentes principios, los cuales son cuatro. El primero vendría a ser de la duda sistemática, que principalmente como lógico se basa en rechazar cualquier tipo de verdad hasta que las premisas sean verdaderas. Tiene que ser una tautología exacta para que se acepte toda la conclusión. El siguiente vendría a ser de la evaluación o sistematización, que principalmente se compone por descomponer los problemas a nivel atómico, a los tan pequeños que se pueda resolver y se pueda dar una solución. La otra vendría a ser la de sintetización, que principalmente es establecer nuestros pensamientos y objetivos claros para lograr justamente tal meta. Y el último, de la enumeración o verificación, que principalmente como la parte del proceso administrativo último, la de controlar, justamente da un gran aporte, porque principalmente se llega a verificar si es que todas las tareas se concluyeron a tiempo. Y de la misma forma también, mudándonos un poco más allá, tenemos el extremo de Thomas Hobbes, que principalmente en su libro Leviatán nos narra de que el ser humano no puede funcionar solo, necesita un ente que lo organice justamente cómo ha de funcionar. Es por lo cual establecen el gobierno absolutista, preferiente a una mirada pesimista del ser humano. Y de la misma forma necesita hacer un pacto social para que todos se lleven de una buena forma y olviden sus derechos naturales. Pasando justamente después de esto a lo que vendría a ser Rousseau, este filósofo francés que nos narra de igual forma en su libro El contrato social, que los seres humanos, en este caso el hombre en sociedad, necesita hacer un contrato para que se pueda elegir a las diferentes autoridades que vayan a representar a todos por igual. Es así que dice de que el ser humano es afable y bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Muy bien, continuando con la influencia eclesiástica, ingresamos cómo influyó la Iglesia Católica.
Se dice que principalmente si es que nosotros organizáramos a todas las organizaciones católicas del mundo, podríamos principalmente ponerlo simplemente en una cabeza. El Papa sería la persona que gobernaría en la cima. De tal forma de que vendría a ser una organización simple y sencilla, que muchas de otras generaciones y organizaciones también la han replicado. Es también importante decir de que muy importante también fue la influencia religiosa dentro de la diferente estratificación de las culturas pre-incas. Por ejemplo, el sacerdote astrónomo comprendía justamente esa cima superior, en la cual principalmente gobernaba, destinaba diferentes recursos a diferentes poblaciones. Muy bien, y después de esta influencia católica, llegamos a la militar. Esta militar, obviamente, que ha sido una de las más importantes e influyentes dentro de la administración. El sentido de jerarquía, por ejemplo, que vendría a ser un término bastante antiguo como la guerra misma, se comprendía y se cohabitaba dentro de la base militar, dentro de la guerra, etc. Sun Tzu, un filósofo y general chino, narra acerca de la espada envainada, de las debilidades del enemigo, de la organización militar, etcétera, como forma de gestión, de planificación y de misión que tenían justamente ellos para su guerra. Y pasando justamente el tiempo, se va, vamos a decir, sofisticando este tipo de guerras. Principalmente empiezan las guerras continentales, las guerras mundiales, donde ya no se necesita simplemente a un gobernante, ya no solo se necesita a un Napoleón Bonaparte, sino de que éste tendría que descentralizar. Por lo cual pasamos de la centralización de comando a la descentralización de ejecución, un aporte más de la organización militar. De otros principios, por ejemplo, también nacen de la organización militar el principio de mando, que principalmente supone de que cada subordinado tendría que tener simplemente un superior, y de igual forma también la unidad de comando, de que cada persona tenía que saber bien lo que tenía que hacer dentro de la organización. Ya llegando al epílogo de nuestra presentación, vale la pena recalcar y decir de que justamente la administración es una construcción de diferentes ramas, de diferentes influencias y mucho más. La economía, por ejemplo, las revoluciones, la política, la historia universal y muchas otras cosas más, desde la física inclusive, han justamente influenciado para la construcción de esta ciencia moderna. A partir ya del siglo XX en adelante se considera las ciencias administrativas como ciencia en general, por lo cual nos da el placer de despedirnos con esta frase del administrador Peter Drucker, que dice: no hay países desarrollados, tampoco hay países subdesarrollados. Hay países que saben administrar sus recursos, que tienen tecnología, que saben utilizar sus recursos potenciales, y otros que no. En consecuencia, hay países administrados y hay países subadministrados. Gracias.